El oro, la plata y el S&P 500 se desploman debido a que Trump ha elegido al sucesor de Powell. Mi nombre es Jimmy Rocha y en Técnicos y Fundamentales vamos a hacer la revisión de las noticias más importantes para hoy, viernes 30 de enero del 2026. Comencemos revisando por qué el oro y la plata han caído en picada en la jornada de hoy. La volatilidad se ha desatado en paralelo a una ola de ventas generalizadas en los mercados bursátiles, con los principales índices en terreno negativo, después de la decisión del presidente Trump de nombrar a Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal. El nombramiento ha sido interpretado por el mercado como un factor que puede reducir las dudas sobre la independencia del Banco Central, debido al historial de Warsh, quien tradicionalmente está asociado a una postura monetaria más agresiva. No obstante, varios estrategas han advertido que el fuerte prolongado rally de la plata y el oro podría estar cerca de enfrentar una corrección como la que se observó. Por ejemplo, Mike McGlone, que es el estratega senior de materias primas de Bloomberg, había analizado que cuanto más se prolonga la subida en un activo, como en este caso los metales, hay una mayor probabilidad de que se acerque a los techos en los precios. Pues si bien algunas veces existen fundamentos sólidos detrás de estos repuntes, algo otras veces los precios avanzan con tal velocidad como la que han mostrado los metales que los déficits pueden revertirse con rapidez y de manera brusca. En la misma línea, Ole Hanson, jefe de estrategia de materias primas del Saxo Bank, ha afirmado que el avance continuo en los metales, en específico de la plata y el oro, podrían haber entrado en una zona de bastante riesgo. Pues el problema es que la volatilidad tiende a retroalimentarse. A medida que las oscilaciones de los precios se intensifican, la liquidez en el mercado se reduce. No hay que olvidar que recientemente el repunte en los precios de los metales preciosos había estado impulsada por la volatilidad financiera, la debilidad del dólar, los elevados déficits fiscales y las dudas sobre la independencia de la Reserva Federal, además del aumento de las tensiones geopolíticas debido a las declaraciones de Trump con respecto a Groenlandia y también una posible invasión en Irán. Sin embargo, los analistas destacan que la fragmentación del orden global y la diversificación de las alianzas comerciales han reforzado el atractivo del euro como un activo que se puede considerar refugio y una herramienta de cobertura frente a la incertidumbre. Sin embargo, algunos expertos también han advertido que la subida ha sido demasiado rápida y el aumento en los precios, principalmente del oro, se vio favorecido por las compras de los bancos centrales que se han moderado recientemente, principalmente en el caso de China y Polonia. En este contexto, la corrección actual se puede interpretar como una pausa o una fase de consolidación normal dentro de un mercado alcista, más que como un cambio de tendencia. De cara a los próximos meses, los analistas coinciden en que mientras no haya una clara desescalada geopolítica ni un dólar significativamente más fuerte, el oro podría mantener una narrativa estructuralmente positiva y un sesgo alcista a largo plazo. Sin embargo, la posible designación de Kevin Warsh como presidente de la Fed ha cambiado la percepción del mercado, pues Warsh puede ser visto como una opción más tradicional y menos dovish, lo que implicaría menos recortes de los tipos de interés a los esperados previamente e incluso reduciría el riesgo de una política monetaria excesivamente expansiva que reavive la inflación y debilite al dólar. Este cambio de perspectivas ha actuado como un detonante de una fuerte corrección en los precios de los metales preciosos. Aunque el oro y la plata suelen beneficiarse de tipos bajos y de su condición de refugio, la idea de recortes más limitados ha llevado a muchos inversores a recoger beneficios después del potente rally de los últimos meses. De esta manera, las caídas se explican tanto por el nuevo escenario monetario como por las subidas acumuladas observadas recientemente. Pero a pesar del retroceso, el comportamiento anual sigue siendo bastante sólido, pues el oro acumula avances cercanos al 13% en el mes de enero y la plata sube más de un 20% después de haber sido los mejores activos del año 2025. El trasfondo estructural continúa apoyado por la pérdida de confianza de las monedas fiduciarias, además del debilitamiento del dólar y los crecientes riesgos fiscales
por la gran deuda norteamericana y de los países europeos. Sin embargo, algunos analistas advierten de un contexto de exuberancia y una posible burbuja del oro, con una demanda cada vez más dominada por inversores sensibles al sentimiento del mercado. Las compras de los bancos centrales recientemente se han moderado, mientras que el protagonismo de los inversores chinos y de flujos minoristas hacia ETFs ha incrementado la volatilidad. En el caso de la plata, a estos factores se suman su uso industrial y un mercado más pequeño, lo que amplifica los movimientos. Por otra parte, el cobre también ha sufrido caídas, impulsadas por una toma de beneficios liderada por inversores chinos después de las alzas previas. Es que precisamente la noticia del día ha sido el nombramiento de Kevin Warsh como el candidato para presidir la Reserva Federal. Donald Trump ha optado por una figura considerada más convencional y con amplia experiencia en el Banco Central. No hay que olvidar que Warsh ya fue gobernador de la Fed entre los años 2006 y 2011 y jugó un papel clave durante la crisis financiera del 2008 como enlace entre Wall Street, pues anteriormente asesoró a la Casa Blanca en la política económica durante la administración de George W. Bush. Kevin Warsh, el gobernador de la Reserva Federal durante la crisis del 2008, puede ser percibido por el mercado como una figura relativamente hawkish, lo que contrasta con el deseo del presidente Trump de ver recortes rápidos de tasas. Históricamente, Warsh ha demostrado una fuerte preocupación por los riesgos inflacionarios, incluso en contextos de debilidad económica extrema. Sin embargo, algunos analistas consideran que podría justificar una postura más acomodada, apoyándose en los avances de la productividad derivados de la inteligencia artificial, lo que le permitiría mantener la inflación bajo control. En este escenario, los mercados continúan descontando todos recortes de tasas por parte de la Fed para este año. Además, Warsh es visto como una figura respetada que no pone en riesgo la independencia del Banco Central. Posiblemente esta ha sido una de las razones de las caídas de los metales, el oro y la plata para el día de hoy. Otros expertos señalan que su perfil más prudente ha moderado las expectativas de un estímulo monetario rápido o agresivo, lo que ha presionado activos sin rendimiento como el oro. Aún así, los analistas destacan que Warsh no representa ni un giro claramente dovish ni hawkish, sino puede ser un enfoque más bien basado en el proceso y los datos, reduciendo los riesgos de errores de las políticas monetarias. Recientemente Trump había elogiado públicamente a Warsh y había destacado su postura favorable a una bajada de tipos de interés, uno de los criterios centrales para su elección. El candidato se ha impuesto a otros finalistas como Chris Waller, Rick Rieder y Kevin Hassett, y ya había sido considerado por Trump en el año 2017 antes de que se eligiera a Jerome Powell. En los últimos años, Warsh se ha mostrado muy crítico con la Reserva Federal y con Powell, a quien ha incluso acusado de decisiones imprudentes en la gestión de la inflación. Defiende que el alza de precios no proviene de salarios elevados ni de un crecimiento excesivo, sino del gasto público y la expansión monetaria, y considera que factores como los aranceles deben tratarse como impactos puntuales sobre los precios. Además, Warsh sostiene que a la inteligencia artificial puede ayudar a impulsar la productividad y ayudar a reducir la inflación. En otras informaciones, ExxonMobil y Chevron registraron caídas en sus ganancias anuales en el 2025. Esto ha sido debido a la presión de un exceso global de oferta de petróleo y a la caída en los precios del crudo, que descendieron cerca de un 15% en el año anterior. El Brent promedió $69 por barril, su nivel más bajo desde el año 2020, en un contexto en el que la producción mundial superó a la demanda durante 5 trimestres consecutivos. Exxon ha reportado ganancias ajustadas por $30.100 millones frente a las 33.500 del año anterior, mientras que Chevron obtuvo 13.500 millones, por debajo de los 18.300 millones del año 2024. A pesar de esto, ambas compañías han superado las expectativas trimestrales de beneficios. En la bolsa, Exxon cayó levemente después de los resultados, aunque acumula una subida anual del 27%,
mientras que Chevron avanzó un 1% y ya suma un 11% en el último año. En el informe, Exxon ha destacado su mayor producción neta en más de 40 años y ha reafirmado que por ahora no ve un pico de producción a corto plazo en la cuenca del Permian. La compañía ha puesto el foco en nuevos proyectos estratégicos, como su planta de gas natural en Golden Pass, su plataforma química próxima y un posicionamiento para atender la creciente demanda energética vinculada a la inteligencia artificial y a los centros de datos. Chevron, por su parte, ha subrayado el potencial de crecimiento en Venezuela, donde estima que la producción podría aumentar hasta un 50% en los próximos 18 o 24 meses. Además, ha anunciado inversiones en nuevos yacimientos de petróleo y gas en varios países y ha reforzado su apuesta por nuevas áreas con electricidad, litio e hidrógeno, incluyendo proyectos orientados a abastecer la demanda energética de centros de datos en los Estados Unidos. En este sentido, no hay que olvidar que recientemente el gobierno venezolano anunció cambios en sus políticas con respecto a la industria energética que le da vía libre a empresas extranjeras para aumentar su producción. Y finalmente, Apple ha presentado sus resultados con un trimestre fiscal bastante sólido. Ha superado las previsiones de beneficios e ingresos, impulsado principalmente por un fuerte repunte del iPhone y un notable regreso de aumento de ventas en China. La compañía ha obtenido un beneficio neto de 42 mil millones de dólares, aumentando casi un 16% interanual, y unos ingresos por 143.700 millones de dólares, con un incremento del 16%, pues las ventas en China han venido creciendo con fuerza gracias a la elevada demanda por el iPhone. Los analistas destacan que el iPhone ha vuelto a conectar con los consumidores chinos tras años difíciles, apoyados por el atractivo del iPhone 17 y por un entorno financiero más favorable en el país asiático. Este desempeño ayudó a aliviar los temores sobre la competencia local y una desaceleración de la demanda, mientras que el negocio de servicios alcanzó por primera vez los 30 mil millones de dólares trimestrales, reforzando el perfil de ingresos recurrentes y de mayores márgenes de Apple. A pesar de estos resultados, el mercado se mostró cauteloso y las acciones prácticamente no subieron, pues aún las perspectivas para el segundo trimestre fiscal del 2026, aunque son mejores, continúan con riesgos como son la escasez de componentes y el aumento de costos. Además, los inversores echan de menos la falta de una estrategia más clara y tangible en el desarrollo de la inteligencia artificial, pues se considera que la compañía está rezagada con respecto a competidores como Meta y Alphabet. En conjunto, los analistas coinciden en que la demanda del ecosistema de Apple sigue siendo fuerte y que el iPhone aún continúa siendo el motor fiable de ingresos. Sin embargo, subrayan que el gran reto para la compañía es demostrar avances concretos en la inteligencia artificial y lanzar nuevos productos innovadores que refuercen su liderazgo tecnológico a largo plazo. Revisemos ahora el cierre de los índices para el día de hoy. El S&P 500 cae un 0.43, el Nasdaq cae un 0.94, el Dow Jones cae un 0.38, el Russell 2000 de pequeñas compañías cae un 1.5. En Europa, el IBEX 35 sube un 1.66 en España, el DAX en Alemania sube un 0.85, la bolsa en Inglaterra sube un 0.51, la bolsa en Francia cae un 0.68. Por el lado de Latinoamérica, el Bovespa en Brasil cae en 1.21, la bolsa en México cae un 2.67, la bolsa en Chile cae un 0.9 y el Colcap en Colombia cae un 0.21. Las protagonistas del día han sido las materias primas y los metales. El oro cae un 9.3, la plata cae un 28.6, el cobre cae un 4.4, el petróleo WTI logra un aumento del 0.57 y el Brent un incremento del 0.5. Recuerda que en la descripción del video encuentras el enlace del mejor curso para aprender análisis técnico y fundamental para invertir en acciones.